¿Alguna vez has sentido que algo te observa, incluso cuando estás completamente solo? No una persona, no un animal, sino algo más difícil de explicar. Imagina avanzar lentamente por un canal estrecho mientras el agua se mueve apenas bajo la superficie y el silencio se vuelve cada vez más pesado. Los árboles se inclinan sobre el camino y el aire parece detenido. De pronto levantas la mirada y los ves. Rostros, decenas de ellos. Algunos tienen los ojos abiertos, otros los han perdido con el paso del tiempo, y algunos están tan deteriorados que apenas conservan su forma humana. Son muñecas, colgadas de las ramas, balanceándose lentamente con el viento como si observaran cada paso que das. La escena es tan inquietante que muchos visitantes aseguran sentir un escalofrío inmediato al llegar. Hoy, en El Anochecer con Lev, exploraremos uno de los lugares más perturbadores de México, un sitio donde la naturaleza, la tragedia y la leyenda se mezclan de una forma que parece sacada de una pesadilla. Un pequeño rincón oculto entre los canales de Xochimilco, conocido por un nombre que ya de por sí resulta inquietante: la Isla de las Muñecas. Pero la verdadera pregunta no es qué hay en la isla, sino por qué alguien decidió llenarla con cientos de muñecas rotas que parecen vigilar en silencio a todo aquel que se atreve a entrar. Hace varias décadas, un hombre decidió abandonar la vida en la ciudad para vivir completamente aislado del mundo. Su nombre era Julián Santana Barrera, y según quienes lo conocieron, buscaba algo muy simple: tranquilidad. En medio de los antiguos canales de Xochimilco, encontró una pequeña chinampa rodeada de árboles y agua donde decidió establecerse. Sus días transcurrían cultivando la tierra, pescando y viviendo de manera sencilla, acompañado únicamente por el sonido del viento y el movimiento constante del agua. Durante mucho tiempo, aquel lugar parecía ofrecerle exactamente lo que buscaba: silencio. Un silencio profundo, casi absoluto, que hacía parecer que el mundo exterior quedaba muy lejos. Pero con el paso del tiempo, ese mismo silencio comenzó a sentirse diferente, más pesado, más incómodo, como si el lugar escondiera algo que no estaba dispuesto a revelarse fácilmente. Según el propio don Julián, todo cambió el día que encontró algo flotando en uno de los canales cercanos a Xochinampa. Al parecer, y al acercarse lentamente entre las plantas acuáticas, descubrió que no era un tronco ni basura arrastrada por el agua. Era el cuerpo de una niña. El hallazgo fue perturbador. El pequeño cuerpo flotaba inmóvil mientras el canal permanecía completamente en silencio, como si el lugar entero estuviera conteniendo la respiración. Nadie supo exactamente cómo ocurrió la tragedia, ni quién era la niña, pero aquel momento marcó profundamente a don Julián. Poco después del hallazgo, encontró algo más flotando en el mismo canal: una muñeca vieja, sucia, con el rostro parcialmente deteriorado. Convencido de que había pertenecido a la niña, decidió colgarla en un árbol con una especie de ofrenda, un gesto simbólico para honrar su memoria, por lo que comenzó como un simple acto de respeto. Pronto se transformaría en algo mucho más inquietante. Don Julián empezó a afirmar que, después de aquel día, las noches en la isla cambiaron. Decía escuchar pasos cerca del agua cuando no había nadie alrededor. En ocasiones, aseguraba oír un llanto suave entre los árboles, un sonido que parecía aparecer desde distintos puntos de la isla y desaparecer de repente. Al principio pensó que todo era producto de su imaginación, pero con el paso del tiempo comenzó a convencerse de que el espíritu de la niña seguía allí y que la muñeca que había colgado no era suficiente para calmarlo. Fue entonces cuando comenzó a recolectar más muñecas. Las encontraba flotando en los canales, las recogía de la basura o las obtenía en mercados donde nadie las quería. Muchas estaban rotas, sin ojos o incompletas, pero cuando una terminaba colgada en los árboles, con el paso de los años, las muñecas comenzaron a multiplicarse.
Decenas, luego cientos, rostros colgando entre las ramas, observando en silencio mientras el tiempo las deterioraba lentamente. Los visitantes que llegaban a la isla comenzaban a notar algo extraño. Muchos aseguraban sentir una presencia incómoda al caminar entre los árboles, como si algo los observara desde cada rincón. Algunos turistas afirmaban que las muñecas parecían moverse ligeramente incluso cuando no había viento. Otros decían que sus ojos parecían seguirlos mientras avanzaban por la isla. Incluso hubo quienes aseguraban escuchar murmullos entre las ramas, como si las muñecas susurraran entre sí. Puede que todos fueran sugestiones, o puede que no. Durante más de 50 años, don Julián vivió rodeado de aquellas muñecas que poco a poco se convirtieron en el símbolo del lugar. Con el tiempo, la isla comenzó a atraer visitantes curiosos, pero la historia tomaría un giro aún más inquietante en el año 2001. Ese año, el cuerpo de don Julián fue encontrado sin vida en uno de los canales cercanos a su hogar. Había muerto ahogado, exactamente en el mismo lugar donde décadas antes había asegurado haber encontrado el cuerpo de la niña. Para algunos fue una coincidencia trágica, para otros parecía cerrar un ciclo extraño que había comenzado muchos años antes. Hoy, la isla de las muñecas continúa existiendo, y las muñecas siguen colgadas en los árboles, deteriorándose lentamente con el paso del tiempo, como testigos silenciosos de una historia que aún despierta inquietud. Hay quienes creen que las muñecas nunca fueron simples objetos colgados en los árboles. Algunas teorías sugieren que don Julián creía que las muñecas podían funcionar como recipientes para espíritus, una especie de canal para que la presencia de la niña pudiera manifestarse sin dañarlo. Según esta idea, cada muñeca colgada en la isla sería una especie de guardián, o incluso una prisión para aquello que habitaba el lugar. Otros creen que la energía del sitio, combinada con la tragedia de la niña y la soledad de don Julián, terminó creando algo más oscuro, una especie de punto donde las emociones, el miedo y la muerte dejaron una huella imposible de borrar. Si esa teoría fuera cierta, entonces las muñecas no estarían allí para ahuyentar un espíritu, sino para mantenerlo atrapado. Tal vez todo sea simplemente una historia que creció con el tiempo, o tal vez la isla realmente guarda algo que nadie ha logrado comprender del todo. Lo único seguro es que quienes han visitado ese lugar aseguran que la sensación es difícil de olvidar. Caminar entre aquellos árboles llenos de muñecas produce una impresión extraña, como si cada rostro deteriorado escondiera una historia que nadie quiere contar, y quizás el sonido del viento y el movimiento del agua todavía haya algo observando en silencio. Si esta historia te dejó pensando, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas exploren los misterios del mundo con nosotros. Y recuerda, hay lugares donde los objetos no solo guardan recuerdos, a veces parecen guardar presencias. Nos vemos en el próximo capítulo del Anochecer con Lev. Que tengas horribles pesadillas.